buenos días a todos y a todas. Un placer de estar aquí. Antes de empezar mi presentación, tengo que decir que no he hecho esto nunca de presentar la poda de ningún cultivo en un salón de actos. O sea que, con lo cual, estoy al contrario. Es decir, lo primero que he preguntado era si tenía puntero para poder señalar el corte, porque los árboles normalmente están en otro sitio. Pero voy a intentar de hacerlo lo más resumido posible dentro de la casuística y a ver si por lo menos podemos coger un mínimo de práctica. Es decir que en la compañía, yo soy técnico de proyectos, asesor agronómico, yo estoy en la zona centro-levante y además de ello soy agricultor. Mi padre es agricultor, en la empresa la mayoría de los que estamos en asesoría somos agricultores. Yo tengo almendro desde hace más de 15 años, pistacho algunos menos, diferentes variedades, diferentes patrones, siempre probando cosas y algunas veces más acertadas y otras veces menos acertadas, ¿vale? En Afar Agriculture ofrecemos servicios integrales de nuevas plantaciones y su posterior asistencia técnica, que es el asesoramiento, ¿vale? Para asegurar el éxito de las plantaciones de cultivos leñosos de alto valor, que comprende almendro, pistacho y olivar. El asesoramiento especializado que se ofrece tanto en nuestras plantaciones que hemos diseñado desde el principio, como en otras explotaciones que deseen maximizar el rendimiento de su campo. Les ayudamos a entender mejor sus problemas y a hacer frente a los retos que se presentan de una manera más eficaz y sostenible. Es decir, hay plantaciones que se pusieron en un determinado momento y no funcionan como deberían, y de lo que se trata pues, es de buscar qué tecla hay que tocar para llevar esa explotación a máximo rendimiento. Este asesoramiento consta desde visitas técnicas a campo. Esas visitas técnicas a campo serían pues desde el calendario fenológico del cultivo, es decir, diferentes etapas con el riego, el suelo, cubiertas, etcétera. Luego, también estamos con el tema de los planes de abonado, es decir, donde depende del estado fenológico de la planta, pues hay un tipo de abono y otro tipo de abono. Es decir, en qué momento hay que inyectarlo, cómo no hay que inyectarlo. Luego también está el plan de tratamientos fitosanitarios. Tratamientos fitosanitarios depende del método que tengamos, ecológico o no ecológico, siempre mirándolo todo desde un prisma y controlando los OPEX lo más posible. Es decir, al final, tanto el consumible del abono como de fitosanitarios representa una partida muy importante del OPEX total o el CAPEX total por hectárea, y ahí intentamos de ayudar al cliente también a enfocar en proveedores de que vemos de que nos han funcionado bien y tal, ¿vale? Luego, aparte de esto también, es decir, nos apoyamos en unos planes analíticos. Para nosotros es muy importante realmente saber dónde estamos, y el saber dónde estamos tenemos que analizar tanto la planta, que nos está pidiendo la planta, y analizar el suelo. Analizar el suelo no tiene por qué analizarse todos los años, pero analizar la planta, un análisis foliar, hay que hacerlo cada año, en una época determinada, depende del cultivo que estemos trabajando. ¿Vale? En nuestra página web, afaragricultura.com, dentro del cultivo del pistacho, hay un apartado donde está asesoramiento para el cultivo del pistacho y dentro hay una guía de la poda del pistacho. Esta guía de poda del pistacho también tiene anexos unos vídeos, ¿vale? Los vídeos están hechos en campo sobre plantaciones que tienen una superficie idónea ya para poder sacar conclusiones. Concretamente, esos vídeos están hechos en plantaciones que tienen 25 hectáreas por variedad, es decir, 25 hectáreas de Larnaca, 25 hectáreas de Los, 25 de Kerman y 25 de Golden. Y de ahí es de donde, bueno, pues está el tipo de... Y ahí es donde se puede apreciar el tipo de porte y el tipo de poda que hay que hacer en cada una de ellas. Es decir, porque no tiene nada que ver entre ellas, todos son pistachos. Y de ahí es de donde nace el nombre de la presentación, Arquitectos del Pistacho. ¿Por qué? Porque llegamos a algunos pistachos que yo, sinceramente, no sé ni por dónde meterle mano, y de ahí es de donde sale el logo de la presentación, ¿vale? Pues ahí en el enlace tenemos los vídeos y ahí vais a ver cosas curiosas donde se habla de madres, hijas, paradas, coronas, etcétera. La poda de formación en el cultivo del pistacho es una decisión súper importante. Es decir, ¿por qué? Porque aquí, hipotecamos el futuro de la plantación. Realmente, cuanto más nosotros podamos un pistacho, le estamos haciendo un periodo juvenil mayor.
él solamente nos está haciendo madera. Cada vez que cortamos y cortamos y cortamos, él solo nos está haciendo madera. Lo tenemos que cansar. Y hay variedades que tenemos que cansar, unas más que otras. Si no hacemos eso, no funciona. Pero tampoco vale despuntar por despuntar. Nosotros tenemos que saber dónde tenemos que despuntar. Desde Afar Agricultura se aporta un servicio de formación y asesoramiento al personal de las explotaciones, que son los que realizan la operación crítica para el cultivo. Es decir, al final, los que creemos que sabemos podar pistacho, eso no significa que sepamos los que creemos que sabemos. Estamos 4. Hay 6, 10, 20, 30, 50, pero hay miles de hectáreas. Con lo cual, de la única manera que nosotros podemos llegar a todas las hectáreas es haciendo una formación a la gente que está en finca. O la gente que está en finca, o la gente de empresas de servicios que va a finca. Y de esa formación nos encargamos nosotros. Bueno, pues yo he venido aquí a hablar de mi libro. Mi libro es La Poda, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es un árbol con 3 años, es altura de cruz. Yo considero de que tiene que estar desde ahí a la altura de la cruz entre 1 metro, 1,20 m. Son fotos que unas plantaciones las hemos llevado a cabo nosotros, pero en otras nos han llamado y hemos salido al rescate. ¿Eso qué ocurre? Pues que probablemente aquí debería de salir esa aquí, esta un poquito más para allá y esta arriba del todo. El escalonamiento en las tres primarias, pero si en su momento se cortaron así, pues así se quedan. De hecho, ahí justo se le cortó una porque esta plantación estaba formada entre 4 y 6 brazos principales, ¿vale? Y lo que son las primarias, las 3 ramas primarias, es decir, nosotros decimos aproximadamente 35, 40 y estaban cortadas a 60 centímetros. Esos 35-40 centímetros van a depender de dónde tengamos la yema. La yema terminal, el pistacho, sabéis que tiene una dominancia apical muy grande y siempre las que salen son las 2 últimas yemas. Si de las 2 últimas yemas están mal orientadas y nos queremos llevar el pistacho a cerrar un hueco, no nos lo vamos a poder llevar porque el pistacho se va a venir encima de la otra rama. Es decir, por eso es muy importante de los huecos que tengamos, en este caso, bueno, pues la distribución de las 3 ramas es equidistante y probablemente no haya ningún problema, la apertura está bien, esta variedad, esto es Lost, ¿vale? Y las yemas, pues una la tenemos mirando para allá, para donde está el coche, otra para acá y así, para allá y para acá, o sea que aquí no hay mayor problema. Esto sería, por decirlo así, el siguiente año de plantación de invierno, donde la foto de antes nos hemos quedado ahí y ahí, perdonad por el pulso, pero no es muy fuerte, y ahora tenemos, esta sería cómo se quedaría la foto final del pistacho, y aquí sería, está identificado el por qué se corta así y el por qué no se corta así. Las madres son las que se denominan las ramas de estructura, que siguen su camino para estructurar el árbol. Son las que están con los círculos puestos. Aquí tenemos un círculo de color verde, un círculo de color marrón y un círculo de color azul. Y luego veis que tenéis unos cuadraditos de colores, de ahí, esos cuadraditos se considerarían las hijas que están con la madre, pero siempre hay descubierto desde esa parte hasta aquí aproximadamente 25 o 30 centímetros, ¿vale? Para dejarle hueco en medio. Esa madre, esta hija, la última yema, tiene que mirar a su madre. Hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de que probablemente haya yemas de flor y si cortamos por yemas de flor, pues sabéis que vais a producir un seco. Es decir, ¿por qué es importante de que miren a su madre? Porque prácticamente el pistacho no se va a entrelazar, pero esa brotación se va a posicionar justo debajo de su madre. O sea que al final se van organizando como si fuesen cuñas de un queso. Aquí podemos ver que tiene 2 hijas a su madre, aquí podemos ver que tiene una hija, ahí podemos ver que tiene otra hija y aquí podemos ver que tiene otra. Y aquí detrás se ve otra, lo que pasa que en el cuadrado de ahí justamente no se ve, ¿vale? Pero correspondería tanto esta como esa ahí. Es decir, aquí se quedaba perfectamente, esto es un secano frescal, no hay regadío, hasta este año en principio creo que no viene, y se dejó una madre y se optaron por 2 hijas. Otro aspecto a tener en cuenta sobre el tema de las madres y de las hijas, que a la hora de despuntar, porque al final de lo que se trata es de hacer una escalera, es de hacer de que nosotros tengamos vegetación desde la parte de abajo del árbol, parte intermedia, un poquito más arriba, parte final, esté todo el árbol tupido de vegetación. Si nosotros cortamos todo a la misma altura, ahí y ahí, tenemos unos plumeros en las puntas, pero realmente esto de aquí
lo tendríamos vacío. No nos crecería porque se nos iría toda la punta. Probablemente aquí se nos iría quedando vacío. ¿Por qué? Pues porque ella va a perder sus yemas de flor y va a ir adelantando crecimiento, pero estas de aquí las tenemos muchísimo más cortas. Las hijas, cuando se está en campo, de una manera muy práctica de poner en práctica esta poda es las hijas muy cortitas, hijas en 15 centímetros, hay que buscar la yema terminal, hay que ver de qué número de yemas estamos hablando, hay hijas más largas y más cortas, y para evitar, imaginaros de que en vez del corte de la hija, de hacerlo ahí, nos lo pidiese ahí, primero tendremos que cortar la hija y por último tendremos que cortar la madre. ¿Por qué? Porque si no corremos peligro de que la hija sea igual de larga que la madre y el pistacho lo mismo que nos forma estructura por ahí, nos va a formar estructura por ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Julián? Es exactamente lo mismo, es decir, esto concretamente, esta es golden, pero vamos, que es igual prácticamente, ese es el pistacho terminado. Es decir, ahí podemos ver las madres, que esa es una y esa es otra y esa es otra. Y una cosa muy importante antes de olvidarme, es decir, estamos hablando siempre de que damos por hecho que tenemos 3 brazos en los pistachos, pero se puede dar el caso en que en vez de tener 3 brazos, tengamos 2. ¿Qué ocurre cuando tenemos 2 brazos? Imaginaos que tenemos ese y ese, pues automáticamente esa que está de hija habría que elevarla para arriba, sería madre. Esta que está de hija hay que elevarla para arriba, sería madre y madre. Pasaríamos a 2 madres por vara. Y a partir de ahí se forma. En cualquiera de los 2 casos, el pistacho va a ser igual de productivo estando bien estructurado con 2 que con 3. Pero lo suyo es hacerlo con 3. ¿Por qué? Porque te tapa mejor los huecos que con 2. ¿Vale? Aquí podemos ver cuál sigue haciendo de madre, de estructura para arriba. Esa, esa y esa. ¿Veis que todas más o menos están en la misma planicie? De que se queda un árbol más o menos igualitario, más allá de la perspectiva de la foto, y que haya una yema de diferencia. De lo que se trata es de que se quede lo más lineal posible ahí arriba, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que la que ha marcado la línea de corte de arriba de las madres ha sido esta señorita de aquí. Esta señorita de aquí probablemente tendría yemas de flor aquí abajo ya. ¿Por qué? Porque habría roto ya su periodo juvenil. Esto concretamente es golden con sirora. Y aquí lo que nos hemos dado cuenta con esta combinación es que rompe el periodo juvenil mucho antes sirora que UCB e induce yemas de flor mucho antes que UCB. Y por eso aquí esto es una poda de formación del segundo año, ¿eh? Y aquí ya nos hemos encontrado que tenemos yemas de flor, con lo cual tenemos que subir. Si tenemos que subir aquí, que es la hija, y la última yema mira hacia su madre, la madre hay que subirla. Y todas las madres habría que subirlas a la misma altura. Probablemente está muy corta, pero si yo cojo y le pego el corte ahí, estoy dejando un árbol prácticamente en escalón. Esta foto de aquí de la izquierda es para que veáis, aunque no sé si se apreciará bien desde ahí, es decir, veis el corte de la madre se ve ahí, el corte de la madre se ve ahí, y el corte de la madre se ve ahí. Y aquí podemos ver la cantidad de vegetación que tengo desde abajo prácticamente, desde la narcencia de la yema de abajo. Fijaos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 yemas que me están brotando para arriba. Unas serán de flor y otras no serán de flor. Estas no son de flor porque concretamente se le quitaron las flores. Se le quitaron los racimos a esta plantación de aquí. Era muy joven todavía. Y aquí podéis ver también que llega hasta ahí prácticamente, hasta donde está hecha la foto, y tenemos en brotación 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y es una hija. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final de lo que se trata es de conseguir esto. Es de conseguir una estructura lo suficientemente potente, pero que a la vez vaya escalonado desde abajo. Es decir, nosotros aquí vamos a tener pistachos desde aquí, hasta arriba. De hecho, aquí ya podéis ver los brindillos donde van a estar los pistachos, puestos aquí. Esto es una plantación en 6×4 y esto concretamente es Lost, ¿vale? Esto es sirora. La plantación sirora sería exactamente igual que que puede ser Kerman o puede ser Lost, pero hay que tener en cuenta de que sirora se cae muchísimo más conforme va avanzando en años. Es decir, ¿qué ocurre? Que si yo cojo y le voy eliminando dentro toda la vegetación a los pistachos, al final lo que estoy haciendo es adelantando para poder ir a coger cosecha. Es decir, voy a coger cosecha cada año más tarde. ¿Por qué? Porque realmente estoy quitando donde voy a tener esos brindillos de fruto que van a ser los primeros, que van a ser estos, los chiquititos.
Todos esos pequeños que están ahí, los que están aquí, los que están aquí, esos que están ahí arriba, esos son los primeros donde voy a tener frutos. Si yo todo eso lo voy eliminando y me voy llevando el pistacho para adelante, al final lo que vamos a hacer son muchos tramos desnudos sin fruto, ¿vale? Y esa foto corresponde a esta, es decir, al final veis cómo se ha caído el solo, veis que aquí al final, aquí arriba, ya no existe esto. Porque parece que iba a haber ahí un escalonamiento, no, porque el peso de las propias ramas y el peso del propio fruto les va tirando de los pistachos para abajo. De hecho, las ramas, si hay alguna rama, 5 minutos, si hay alguna, 1 minuto, si hay alguna rama aquí que está ahí dentro y se queda derecha igual, yo la sigo manteniendo. ¿Por qué? Porque el pistacho luego al final va a tener hacia nosotros y va a seguir molestando para máquinas, etcétera, etcétera. Y esto sería una plantación comercial, esto sería el cuarto año, quinto verde, de Sirora, ¿vale? Esto es cultivo ecológico y nosotros en esta finca lo que sí esto es lo que ha ocurrido este año. El pistacho nos tiene que enseñar muchas cosas. El pistacho está empezando, las variedades están empezando, la resistencia a enfermedades están empezando. ¿Por qué? Porque lo que el año pasado parecía una cosa en Lost, este año parece otra cosa en otro sitio. Y la que denostábamos el año pasado, que podía ser Golden, este año es la que mejor ha salido aquí concretamente en esta finca. Esta finca, es decir, la Kerman prácticamente ha doblado a todas. Eso no significa de que la Kerman sea la más productiva de todas las variedades. Hay que tener siempre una medida y hay que hacer medias de 5 años. Todo lo que no sea en medias de 5 años para ver en qué becería y en qué descarga entra una y otra, yo creo que de momento no habría que denostar a nadie, ¿vale? Y hasta aquí puedo leer porque ya no tengo más tiempo. Esta plantación es un 6×4, ¿vale? Y esto se hizo a yema dormida. Eso significa que la planta no estaba brotada. Se cogieron las plantas de raíz desnuda, se les metieron la yema en el mes de agosto, se levantaron en el mes de diciembre y se pusieron en el bancal. Probablemente, si la plantación se hubiese hecho con una planta de mayor calidad, donde estuviésemos en alturas más o menos coherentes, podríamos llevar un año más de adelanto. ¿Vale? Gracias.